parte en el capítulo segundo, decidí abordarlas juntos para poder recuperar e intentar contestar mejor algunos de los comentarios y preguntas de algunos miembros del jurado. Comienzo entonces, a ver por qué no pasa la filmina. Se trabó, ahí está. Comienzo exponiendo un poco el planteo del problema que dio origen a la investigación. Yo empecé a pensar, bueno, en un proyecto de doctorado y en presentarme a beca CONICET, que me olvidé de mencionarlo, pero realicé la investigación con financiamiento de la beca doctoral de CONICET. Estaba trabajando primero en el grupo de estudios, en el programa de estudios regionales y territoriales, luego en el grupo de estudios geografías emergentes, donde se venían llevando adelante proyectos de investigación que tenían que ver con analizar cuestiones vinculadas a agricultura familiar y soberanía alimentaria, y luego a ordenamiento y desordenamiento territorial, también poniendo el foco en los desafíos que ello implica para el sector de la agricultura familiar en el campo de las políticas públicas en diversas provincias de Argentina. A mí me interesó enfocar, me interesaba la provincia de Misiones y ciertas discusiones que se venían dando en torno de ese caso, vinculadas a las tensiones y conflictos por la cuestión de la tierra, que solían tematizarse o analizarse poniendo el foco entre las tensiones y conflictos entre pequeños productores o agricultores familiares y otras actividades. Aparecía la cuestión de la conservación, las políticas de conservación como un elemento más que sumaba a este escenario de tensión y de conflicto por la tierra. Me pareció que pertinente e interesante profundizar, indagar un poco más en esa cuestión. Imagen satelital en la que se ve la provincia de Misiones y una porción de Corrientes, de Paraguay, de Brasil. Es una imagen a la cual suelen hacer referencia algunos actores, funcionarios públicos o investigadores. Yo recuerdo como estudiante haberla trabajado en la materia de ecología, por ejemplo. Es una imagen que suele llamar la atención por este contraste entre el verde intenso de la provincia de Misiones y su entorno, ¿no? El territorio que la rodea. Y es una imagen a la cual suele hacerse referencia a esto, ¿no? Destacando este verde como si fuese sinónimo exclusivamente de selva en buen estado de conservación, cosa que en parte es cierta. Yo considero que esa mirada, si bien tiene cierto asidero en la realidad, también opaca o invisibiliza o no permite analizar tan en detalle otras cuestiones, otras actividades también importantes en la provincia de Misiones, por ejemplo, la actividad forestal, el monocultivo forestal, que también se traduce en una tonalidad verdosa en esa imagen. Por eso la invitación de la tesis, desde el título, es a pensar en los distintos valores del verde, tanto en cuanto a las tonalidades, como, bueno, la palabra valor también hace referencia o nos permite pensar en los procesos de valorización económica y valorización en general que atraviesan la producción de las naturalezas y su conservación. Entonces, un poco a mí lo que me interesó analizar es quiénes ganan, quiénes pierden al implementarse distintas iniciativas de conservación, que enseguida, qué desigualdades se reproducen o acentúan a partir de la implementación de estas políticas, centrándome particularmente en el papel que le cabe al espacio gráfico en la reproducción, acentuación o transformación también de estas desigualdades. Las motivaciones entonces que guiaron mi proceso de investigación tuvieron que ver con, tengo que correr acá el cuadrito porque me tapa, tuvieron que ver con problematizar y generar evidencia sobre los vínculos entre conservación de la naturaleza y procesos económicos, base neoliberal, y entre estos procesos económicos y el orden espacial existente sobre el cual las iniciativas ambientales / de conservación, en algunos casos se enuncian como políticas ambientales. La exposición, a partir de ahora hablaré de iniciativas de conservación, pero quería hacer esta aclaración. Otra de las motivaciones tuvo que ver con analizar situaciones de tensión entre iniciativas que se definen como ambientales o de conservación y otras actividades, poniendo el foco en el sector de pequeños productores y como puntapié para revisar y cuestionar esta idea instalada en ciertos discursos e iniciativas de conservación, esta idea de el todos ganan, ¿no? Las soluciones win-win. Y por último, también aportar elementos para revisar miradas tradicionales sobre el ordenamiento territorial,
que sirvan para ahondar en las múltiples formas a través de las cuales se ordena el espacio. Más adelante profundizaré un poco por qué aparece la cuestión del ordenamiento territorial. En línea con estas motivaciones, definí como objetivo general contribuir a las discusiones sobre conservación de la naturaleza desde una perspectiva crítica que ponga de relieve la dimensión del poder y los vínculos entre políticas de conservación de la naturaleza, procesos económicos y el orden espacial existente actualmente en el norte de Misiones. Y como objetivos específicos, primero tiene que haber políticas seleccionadas teniendo en cuenta los actores involucrados en la implementación y las relaciones entre ellos, los recursos materiales y simbólicos en juego, las reglas y normas que establecen las políticas con especial atención al recurso tierra y la forma en que se define el problema en torno del cual se interviene, prestando especial atención al lugar que ocupan las nociones de ambiente, naturaleza, orden, desorden en dicha definición. Construí como variables de análisis asociados cada uno a interrogantes operativos específicos que fui desplegando en cada caso, también el foco en algunos de ellos, en algunos casos en particular, más que en otros, digamos, ¿no? O sea, también la especificidad de cada caso hacía que emergieran interrogantes operativos específicos vinculados justamente a la particularidad de cada caso. Y un segundo tuvo que ver con analizar las implicancias de dichas políticas en relación con la represión en términos de posibilidades o restricciones de acceso a los recursos, tierra y también otros, y recursos materiales y simbólicos, para los diversos actores y las tensiones que se derivan de ello. Formulé 4 hipótesis que acá simplemente voy a leer para que las tengamos presentes, volveré a ellas en las conclusiones, que fue lo que hice en la tesis, ¿no? También realizar conclusiones generales, digamos, de los casos, retomando ahí las hipótesis que había planteado inicialmente. La primera hipótesis, entonces, si bien tienen en común el hecho de que se proclaman como políticas ambientales o conservacionistas, difieren en cuestiones importantes, tanto en relación con los actores que las protagonizan, como a los recursos materiales y simbólicos. Lejos de aportar un supuesto bien común o de construir soluciones en las que todos ganan, contribuyen a la reproducción y acentuación de desigualdades y capacidades de acceso y uso de los recursos de los diferentes actores en el. Luego, que de entre estos actores, los pequeños productores son especialmente afectados, dada su situación de irregularidad e inestabilidad con respecto a la tenencia de la tierra. Y por último, que dichos actores, en particular aquellos que se encuentran organizados, lejos de estas iniciativas, siendo la disputa simbólica un elemento clave. Los pequeños productores organizados disputan los sentidos y representaciones sobre conservación y el ambiente como forma de disputar la tierra y el acceso a los recursos. Bien, comienzo a exponer un poco algunas características de los lineamientos metodológicos, que al ser emblema en políticas de conservación era un puntapié o hacía que fuera interesante analizar ahí la implementación de ciertas políticas. Con provincia emblema cito en la tesis algunos ejemplos que permiten justificar esto, el hecho de ser la primera provincia en contar con un ministerio de ecología, que alrededor de una tercera parte de su territorio se encuentra bajo algún tipo de resguardo, áreas naturales protegidas públicas y privadas, ser la primera en tener legislación sobre pago por servicios ambientales, entre otras cuestiones que se podrían mencionar. En particular, la zona norte de la provincia se caracteriza por tener el mayor remanente continuo de selva paranaense, lo cual hace que se venga un avance de las actividades productivas, una expansión de la frontera agropecuaria, podríamos decir, más intensa que en otras zonas de la provincia en las cuales eso sucedió con anterioridad. Esto, sumado a que hay una marcada presencia de pequeños productores, hace que sea muy marcada también la conflictividad por la tierra, ¿no? Dado el proceso de revalorización que se viene dando. Lo cual hace que sea un escenario, podemos decir, interesante para pensar situaciones de tensión entre conservación de la naturaleza como un elemento más de presión y las actividades productivas y en particular los pequeños productores. En cuanto al recorte temporal, tomé el decenio 2008-2018, como hitos significativos, alrededor del año 2008 identifico la sanción de la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que instó a cada provincia a realizar su propio ordenamiento territorial de bosques, cosa que en el caso de Misiones sucedió en el año 2010.
Y también en el 2008 se empieza a discutirse en Misiones la sanción de una ley de pagos por servicios ambientales, que efectivamente se termina sancionando en el 2009 y se reglamenta 10 años después. Bien, en cuanto a la estrategia metodológica construida en la investigación, se trata de una investigación cualitativa basada en un estudio de caso múltiple de tipo instrumental. Elegí un estudio de caso múltiple porque me interesaba justamente poder analizar diversas aristas de políticas de conservación, y el hecho de que sea instrumental tiene que ver con que la selección de esos casos estuvo informada, intencionada por cuáles son mis intereses temáticos y conceptuales. Cuento brevemente el derrotero de cómo fue que elegí cada uno de los casos, porque también da cuenta de estos criterios que para mí era importante tener en cuenta en la selección. Primeramente, tuve claro desde prácticamente el inicio del proyecto de investigación que me interesaba analizar el caso, que yo en mi tesis es el caso 1, el programa de producción sustentable de alimentos que lleva adelante el Parque Nacional Iguazú en el límite este, en la zona de Cabureí, municipio de Andresito, departamento General Manuel Belgrano, con el objetivo de generar una zona de amortiguamiento que reduzca los impactos de las actividades productivas hacia el interior del parque. Conocí de este caso primeramente por otros trabajos previos, por bibliografía, los trabajos de Brian Ferrero fundamentalmente, entre otros, y me parecía un caso pertinente por estar situado en el norte de la provincia, que yo ya había predefinido como área de interés, porque tenía que ver con una política en la cual había una zonificación, digamos, evidente, y en una zona en la cual ya se estaban detectando conflictos por la tierra. Perdón, me estaba olvidando de esto. En particular, el municipio de Andresito se caracteriza por tener una subsecretaría de ordenamiento territorial, cosa que también lo hacía relevante para los temas que estaba yo pensando en el marco del grupo de investigación, las discusiones que estábamos teniendo en torno del ordenamiento territorial como instrumento de intervención en el espacio. Luego sabía que me interesaba poder contrastar, explorar no solo iniciativas en las cuales hubiera una zonificación evidente, sino iniciativas que sin constituir un ordenamiento explícito, bueno, yo propongo pensar que también están ordenando, digamos, el espacio de alguna manera. Entonces, a partir del trabajo de campo inicial, las primeras entrevistas, supimos que se estaba llevando adelante en el mismo municipio este programa de compensación por servicios ambientales de Fundación Vida Silvestre, con el objetivo de promover la preservación de los servicios ambientales ofrecidos por los remanentes de bosque nativo al interior de las chacras, y decidí sumarlo porque además representa lo que se entiende como una nueva forma de valorización y de conservación de la naturaleza, que son los pagos o compensaciones, en este caso, por servicios ambientales. Y luego, ya más avanzada la investigación, aparecía mucho, digamos, este otro actor de mucha presencia e importancia en el norte de Misiones, que es la empresa Arauco, que concentra alrededor del 9% del territorio de la provincia, y que en algunos municipios como Puerto Libertad tiene alrededor del 80% de las tierras. Me parecía un caso también muy emblemático de un conflicto por la tierra muy crudamente, digamos, expuesto, y es una empresa, como mencionaré más adelante, que intenta posicionarse como empresa verde, sustentable y demás, lo cual me parecía que era interesante también poder explorar ese otro mecanismo, también considerado nueva forma de valorización de la naturaleza, que son las certificaciones forestales, por lo cual resolví sumar también ese caso. En definitiva, estos tres casos seleccionados tienen en común que tienen que ver con iniciativas conservacionistas que se implementan en espacios atravesados por la conflictividad en torno de la tierra, y difieren en cuanto al tipo de actor que las protagoniza, la existencia o no de zonificaciones y el tipo de iniciativa que representan, ¿no? Una conservación más clásica, tradicional, en el sentido de
creación y gestión de áreas protegidas en el primero de los casos, y nuevas formas de valorización de la naturaleza en el caso de los esquemas de pago o compensación por servicios ambientales y las certificaciones forestales. Una última diapositiva en cuanto a los lineamientos metodológicos, cómo realicé, cómo entendí el trabajo de campo y la producción de datos. En mi trabajo de campo tuvieron un papel muy importante para la producción de información primaria, las entrevistas abiertas y semiestructuradas, exploratorias y en profundidad, individuales en algunos casos y grupales también, a distintos actores, tanto informantes clave del ámbito académico sobre todo, como actores que eran importante conocer su punto de vista y que nos brindaran información por estar vinculados directa o indirectamente a las iniciativas analizadas. Acá aparece algo que fue señalado por algunos miembros del jurado. Bueno, ¿por qué no aparecían, por qué no incluí entrevistas a representantes de la empresa Arauco? Hubiese sido sin duda muy rico poder sumar esa información, esos puntos de vista. No fue fácil, bueno, parecía que iba a suceder, pero finalmente no sucedió, no fue posible acceder a esa voz. De todos modos, sí creo que si bien obviamente hubiese sido ideal, sí la empresa cuenta, o sea, como le interesa posicionarse como una empresa verde, responsable y demás, tiene un montón de documentos en portales web, en informes, en distintos medios en los cuales aparece, digamos, el discurso oficial de la empresa, y trabajé a partir de esas fuentes para poder reconstruir lo que trabajo en ese caso. Y bueno, esto, ¿no? El hecho de trabajar con entrevistas en una investigación cualitativa y también por los objetivos que me propuse en la investigación, que tienen que ver en parte con analizar cómo se construyen y difunden ciertas representaciones. La entrevista es muy de eso, ¿no? No solo a reconstruir procesos y el vínculo entre los actores, sino también los sentidos, significados y representaciones que construyen. Luego, obviamente, también para la producción de información secundaria me basé en el análisis y sistematización de documentos, informes, legislación, material de divulgación, artículos periodísticos, portales de internet, entrevistas. Estas fuentes fueron la forma, digamos, en la cual entiendo el análisis de estas fuentes tiene que ver con, bueno, obviamente una lectura y relectura, buscando identificar, poder conectar y complementar las fuentes, y buscando también, el análisis tiene que ver con construir categorías, algunas son más generales, otras más específicas, y tratar de identificar regularidades y también contrastes, digamos, entre lo que encuentro al aplicar esas categorías en cada una de las fuentes. Yo entiendo que este análisis de las fuentes primarias y secundarias se da de manera simultánea, relacional, ¿no? y que abarca todo, el análisis comienza desde el inicio, digamos, ¿no? No es que se relevan fuentes y después se analizan, sino que se van analizando desde el inicio, porque, digamos, hay una retroalimentación, ¿no? El análisis inicial va ayudando a construir inquietudes, criterios de búsqueda, preguntas que le llamo preguntas guías, porque bueno, me interesó también que fueran entrevistas abiertas y semiestructuradas, o sea, obviamente estructuradas en base a mis intereses de investigación, mi objetivo, e información empírica que necesitaba relevar, pero también dejando margen, digamos, una construcción más dialógica del conocimiento, y para que emergieran, digamos, cuestiones que por ahí yo inicialmente no tenía prevista. En este sentido, en relación a lo que acabo de decir, también es que yo, como explico en la tesis, entiendo que otras experiencias, como por ejemplo la estancia de investigación que realicé en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, hacen también al campo, ¿no? O sea, en particular esto es tan fundamental porque me permitió acercarme al campo de estudio sobre esquemas de pago por servicios ambientales, que es algo que acá en Argentina comienza a trabajarse ahora, pero cuando inicié la investigación no existían iniciativas en curso, por ende tampoco existían trabajos académicos sobre eso. Digamos, poder tener esa experiencia para recortar mi mirada y saber cómo problematizar y cómo el caso que había seleccionado, que había elegido trabajar en esa clave.
Bueno, y esto, ¿no? Ya lo mencioné, lo digo brevemente, pero la categoría está informada por mi marco teórico, mis interrogantes, mis objetivos. Con categorización me refiero a la construcción tanto de categorías temáticas generales, como podría ser definición de población objetivo o representaciones sobre la conservación, y a categorías específicas o más propias de esta investigación, como fueron, por ejemplo, naturaleza despolitizada o espacial. Bien, la primera sección de la tesis desarrollé las aproximaciones teórico-metodológicas, como lo metodológico acá en la exposición ya lo conté. Me concentro brevemente en exponer los principales elementos de mi construcción teórica, de mi marco teórico. Realicé en la tesis un estado del arte que organicé, esto lo voy a pasar rápido porque no quiero tiempo, después en todo caso volvemos en los comentarios si surge alguna inquietud. Arte en dos grandes apartados. Un primer apartado, visión de la naturaleza, en dos grandes grupos, ¿no? Primero, discusiones más generales sobre la conservación en su dimensión política, en esta cuestión de actores, intereses, poder, conflicto en torno de la conservación, recuperando tanto autores enmarcados en una perspectiva estructural y su preocupación por vincular la conservación con procesos económicos, como también autores que abrevan en una perspectiva que elementos interesantes para pensar en el ejercicio del poder, de la gubernamentalidad, el papel en el ejercicio del poder. Yo entiendo en libros también que estas dos perspectivas son complementarias, que no son excluyentes. Y luego en este apartado también sistematicé bibliografía sobre las modalidades bajo análisis, áreas naturales protegidas, esquemas de pago por servicios ambientales, que está destacado acá por esto que comentaba recién el desafío que implicó no encontrar tanta bibliografía de iniciativa, y certificaciones forestales. Y luego el segundo apartado, recuperé bibliografía sobre la cuestión del ordenamiento territorial, primero concentrándome en lo que desde el grupo de investigación caracterizamos como una mirada predominante del ordenamiento territorial, en el sentido del ordenamiento como instrumento de intervención estatal, armonizar o intenta o se propone armonizar tensiones y conflictos por el uso del espacio. Y luego bibliografía de otros autores, que es una perspectiva crítica en el sentido de desmenuzar y analizar los supuestos que existen en torno de esta mirada, los supuestos que tiene esta mirada más normativa, digamos, del ordenamiento, y que buscan en definitiva pensar el ordenamiento como algo subyacente a la producción del espacio, más allá de la mera acción estatal. Este estado del arte me brindó elementos para construir mi marco teórico, que acá repasaré brevemente. Bueno, cuento en la tesis cuál es mi perspectiva sobre espacio, sobre políticas públicas, y cómo construyo estos otros dos conceptos de orden espacial y de naturalezas políticas. Para mí fue clave recuperar las discusiones sobre espacio, acá respondiendo un poco a uno de los comentarios de un miembro del jurado. Fue una duda y algo conversado incluso en el grupo de investigación, ¿por qué hablar de orden espacial si la bibliografía que veníamos trabajando habla de orden territorial, esa otra categoría? Y un poco el cambio, porque en algún momento sí hablaba de orden territorial y luego decidí quedarme con orden espacial. Esa elección tuvo que ver con justamente hacer un llamado, digamos, a la importancia de vincular las discusiones sobre ordenamiento territorial que trascienda, digamos, o sea, poder separarme un poco de esa categoría más normativa de ordenamiento territorial. A mí me interesa pensar y plantear que el espacio se ordena más allá de las iniciativas, más allá de que existan o no iniciativas de ordenamiento territorial, y en ese sentido me parecía importante vincular las discusiones de ordenamiento con las preocupaciones e indagaciones espacio, digamos, ¿no? Brevemente, para la idea de naturalezas políticas, recuperé diversos autores, tanto desde la geografía como desde otras ciencias sociales, que buscan analizar la producción de naturalezas en el marco del neoliberalismo. En particular de Swingedo, por ejemplo, me resultó muy fértil, digamos, su idea de la importancia de analizar cómo ciertos discursos sobre la sostenibilidad, se refiere él, naturalizan la producción de naturalezas, en el sentido de
omiten o invisibilizan la dimensión inherentemente conflictiva que tienen las iniciativas de conservación de la naturaleza. Y de Latour me interesó también la idea de pensar la naturaleza o las apelaciones a la naturaleza, la fuerte carga moral y normativa que tienen. Me detuve acá en dos por sintetizar, hay otros también. Y para el concepto de orden espacial me basé en aportes de diversos autores de la geografía y llegué a esta definición provisoria de orden espacial como el conjunto de reglas y normas que condicionan el acceso y uso del espacio por parte de los actores y la propia distribución de recursos y poder que deriva de ello. Bien. Se me estaba pasando, pero algo clave, digamos, que atraviesa y que vertebra el análisis de la investigación es la importancia de atender a la dimensión tanto material como simbólica en cada uno de estos conceptos y fenómenos que se analizan. La segunda sección está compuesta por misiones de espacio marginal a pulmón del planeta. Allí el objetivo de este capítulo fue situar el problema de investigación y cada uno de los casos en lo que yo denomino y caracterizo como orden espacial de la zona norte de Misiones. Para ello reconstruyo una periodización que existe, digamos, trabajada por varios autores, que divide 3 periodos desde el inicio de la colonización oficial del territorio misionero hasta la actualidad. El objetivo, digamos, fue identificar procesos y políticas distintivos en cada uno de estos periodos, sobre todo políticas productivas, de poblamiento y de conservación, y su correlato en las representaciones sobre la provincia, sus actores, la selva y qué hacer con ella. Esto me permitió identificar y comprender ciertas continuidades y discontinuidades, ¿no? Tanto en las políticas como en los procesos y las representaciones. La tercera sección está compuesta por 3 capítulos, uno para cada caso de estudio. En el capítulo 4 desarrollo entonces las iniciativas llevadas adelante por el Parque Nacional Iguazú en la zona de amortiguamiento, en el límite este del parque. Comienzo sistematizando cuáles fueron estas acciones en la zona de amortiguamiento, las vinculadas directamente a producción sustentable de alimentos y otras que podrían parecer que no tienen que ver directamente con la producción sustentable de alimentos, pero sí con desalentar la producción de tabaco por parte, que es una de las actividades principales de los productores en esa zona. Y también lo que me interesó hacer fue analizar cómo desde el Parque Nacional, basándome tanto en documentos como en entrevistas a sus funcionarios y a guardaparques, cómo se caracterizan las problemáticas en torno de las cuales interviene, cómo se define a la población objetivo, por qué trabajan con los productores de Cabureí y no tanto con otros productores que también están en el límite este, pero que son propietarios, no ocupantes, como la mayoría de los productores de Cabureí, cómo se posiciona el parque en torno de la cuestión de la tierra, del conflicto por la tierra, y analicé también la educación ambiental que yo planteo en la tesis, que constituye un instrumento de autogobierno en el sentido de que apunta a que los productores internalicen ciertas normas, digamos, ciertos valores y ciertas formas que para el parque son las correctas, digamos, con respecto a cómo ser sustentables, ¿no? Y luego también en este capítulo realizo una breve reseña de la cooperativa Cabureí, que es en cierta forma resultado directo de las intervenciones del parque en esta zona, ¿no? Como resultado de algunas de las políticas se crea esta cooperativa. Obviamente ese actor hoy tiene vida propia, digamos, no está acotado solo a las intervenciones del parque, y me interesa analizar cómo se posiciona en línea, ¿no? con los objetivos planteados, cómo se posiciona este actor en particular en cuanto a la cuestión del conflicto por la tierra y a las iniciativas del parque en la zona. Analizo esta idea que planteo después también de manera similar en el capítulo 6, al analizar el tercero de los casos, como para estos actores una estrategia, digamos, una forma de legitimar su presencia en la zona tiene que contestar los sentidos más hegemónicos, si se quiere, sobre conservación. En el caso de la cooperativa Cabureí aparecía muy clara esta idea en los discursos de sus referentes, de que no es conservar o producir,
no es dicotómico, digamos, el planteo, sino que la forma de conservar, o sea, que para conservar hay que cambiar la forma de producir, y para ellos eso constituye una estrategia para legitimar su permanencia en la zona. Bien. El segundo de los casos lo trabajo en el capítulo 5, el caso del pago del programa de compensación por servicios ambientales de Fundación Vida Silvestre en Andresito. Primero allí comienzo caracterizando dos iniciativas que a priori podría parecer que no tienen relación directa con la iniciativa en cuestión, y que para mí fue un desafío también entender cómo integrarlas. Me refiero a, sobre todo, el programa Red Más, y una iniciativa de una consultora privada de la provincia de Misiones interesada en la generación de mercados de carbono en la provincia. Para mí estas dos iniciativas es importante caracterizarlas, sobre todo Red Más, porque entiendo yo y propongo pensar en la tesis que funcionan como políticas marco que están orientando, digamos, el desarrollo y la implementación de otras iniciativas como el programa de compensación. Luego entonces sistematizo las acciones de Fundación Vida Silvestre vinculadas al programa de compensación por servicios ambientales, y de manera similar a lo hecho en el capítulo anterior, busco analizar cómo desde la Fundación se define el problema de conservación, qué representaciones sobre los pequeños productores hay en esas definiciones. Aparece mucho la cuestión de los pequeños productores degradando el ambiente. Aparece también muy claro una preferencia por parte de la Fundación al trabajo con propietarios de reservas privadas. Entonces yo planteo que en el caso de la Fundación, la conservación con población como paradigma de conservación en el cual la Fundación busca inscribirse, pareciera ser más bien un punto de llegada, digamos, que un objetivo en sí mismo. Y también fue problemático para mí cómo analizar esto de que, bueno, es un programa de compensación por servicios ambientales, no de pago, ¿no? Había ahí como una discrepancia entre lo que la teoría plantea o lo que los estudios que yo venía leyendo trabajan y lo que yo encontraba en el campo. En algún momento hasta me pregunté si era pertinente o no cruzar, digamos, esas discusiones. Llegué a entender o a proponer que, aunque no se trate de un programa de pago por servicios ambientales, sí aparece muy fuerte la cuestión de los incentivos, ¿no? O sea, los productores participan en ese programa porque a cambio obtienen la posibilidad de participar en otras iniciativas, y entonces me acerqué a las discusiones que existen sobre el papel de los incentivos también, sean monetarios o no monetarios, el papel que tienen en la internalización de prácticas y, en ese sentido, en el autogobierno. Bien, y el tercero de los casos, analicé la política de certificación forestal FCC de la empresa Arauco. Uy, quedó desconfigurado. Bueno, de la empresa Arauco en el municipio de Puerto Libertad, departamento de Iguazú. Comencé recuperando algunas cuestiones planteadas en el capítulo 3, ¿no? De la consolidación del agronegocio forestal en la zona de Alto Paraná, el papel fundamental de Arauco en ese proceso, entre sus implicancias, la cuestión de la concentración de la tierra. Y luego me dediqué a sintetizar algunos instrumentos de política ambiental que lleva adelante la empresa, enmarcada en este paradigma, digamos, o intentando posicionarse como empresa global, responsable y verde en el marco de la adhesión al Pacto Global de la ONU. Reseñé brevemente la política de protección de bosque nativo, de generación de energías limpias, la certificación de reducción de emisiones en el marco del protocolo MDL, la estrategia comunicacional de la empresa, en la cual aparece, por ejemplo, esto que se intenta ver en la imagen, este intento de la empresa de posicionar a las plantaciones como equivalentes a bosques, ¿no? Esto tiene que ver con discusiones que se están dando incluso a nivel FAO, bueno, ONU, y lo analicé también en este caso, y me detuve en el análisis del proceso de certificación forestal FCC, que yo entiendo, en línea con otros autores, que es un ejemplo prototípico, digamos, el de esta empresa, de cómo estos instrumentos de política ambiental
ameritan ser pensados como nuevas estrategias de acumulación, ¿no? en las cuales la conservación de la naturaleza constituye una nueva oportunidad de negocio y por ende de acumulación de capital para la empresa, ¿no? Concretamente, la certificación forestal, si bien no es un requisito obligatorio, digamos, sí le permite a la empresa posicionarse mejor en mercados globales que empiezan a demandar materias primas certificadas y por ende le permite acrecentar su negocio y marcar más presencia aún en el municipio, ¿no? O sea, en el municipio de Puerto Libertad se está expandiendo. De manera similar a lo hecho en el primero de los casos, me detengo en analizar un actor relevante en el municipio, que es la Cooperativa de Trabajo de Parajes Unidos de Puerto Libertad, que también está llevando adelante medidas y acciones en torno reclamando, digamos, su derecho a hacer uso de la tierra, planteando que concretamente, digamos, hablan ellos de que no hay espacio en el municipio, ¿no? Esto de que más del 80% está controlado de manera directa o a través de terceros por la empresa, lo cual supone para los pequeños productores una dificultad creciente para acceder a la tierra. Y, a ver, había una filmina más. También de manera similar a lo hecho en el caso del Parque Nacional Iguazú y la cooperativa Cabureí, analizo cómo parte de la estrategia que desarrolla la cooperativa para legitimar su derecho a permanecer y a poder acceder a tierra en la zona tiene que ver con, en este caso, contestar también el propio sentido de ocupación, ¿no? Como, bueno, nosotros somos ocupantes, pero la empresa también está ocupando, ¿no? En particular, menciono el caso del lago Uruguay, en el cual denuncian los pequeños productores de la cooperativa que la empresa está ocupando, está plantando pinos en una zona en la cual por ley debiera estar exenta de vegetación. Bueno, esto fue muy brevemente la síntesis de los casos. Paso al último capítulo, la sección cuarta, que son las conclusiones y reflexiones finales. Lo que hice acá fue en un primer apartado recuperaciones preliminares de cada uno de los casos, organizadas en base a las 4 variables de análisis, y tratar de construir conclusiones que aporten de la parte sobre las políticas de conservación. Por una cuestión de tiempo no voy a detenerme acá en cada una de ellas. A modo de ejemplo, en cuanto a la variable actores, es una conclusión común, digamos, a todos los casos, a los 3 casos analizados, que se verifica una trama de actores compleja, diversa, variada, ¿no? O sea, las políticas de conservación evidentemente van mucho más allá del accionar estatal o de ONGs conservacionistas, aparecen muchos otros actores también involucrados, y esos actores están, digamos, las intervenciones también habilitan una articulación entre esos actores, a veces de manera formal, a veces de manera más informal, como lo que aparecía en el caso de Arauco, ¿no? Que por su interés en certificar las plantaciones habilita o pone a disposición recursos como vehículos, combustibles, a los parques provinciales que están cercanos a sus plantaciones para que puedan hacer el patrullaje y la vigilancia, ¿no? Entonces, la articulación entre actores como un resultado, un efecto de las políticas. Podría decir más, pero no me quiero pasar de tiempo. En cuanto a la variable análisis, acá vuelvo a una de las hipótesis planteadas inicialmente. Se ve muy claro cómo la disponibilidad de recursos, en particular la tierra, condiciona la participación en la política y por ende también el acceso a otros recursos. Por ejemplo, en el caso 5, esto que mencionaba, ¿no? La preferencia por parte de Fundación a trabajar con productores, con propietarios y no con ocupantes. De hecho, con ocupantes trabaja solo si tienen permiso de ocupación, lo cual, bueno, ahí se ve claramente esto, ¿no? Que la situación de inestabilidad con respecto a la tenencia de la tierra condiciona, restringe la participación de ciertos actores en la política. Entonces estaría verificando esta hipótesis planteada inicialmente de que, aunque de diverso modo y en distinta medida, políticas como las analizadas, lejos de aportar a un supuesto bien común o de constituir soluciones en las que todos ganan,
contribuyen a la reproducción y acentuación de desigualdades y capacidades de acceso y uso de los recursos de los diferentes actores en el norte del territorio de Misiones, y que dentro de entre estos actores, los pequeños productores son especialmente afectados, dada su situación de irregularidad e inestabilidad con respecto a la tenencia de la tierra. También se evidencia la primera de las hipótesis planteadas, ¿no? Que las políticas analizadas, si bien tienen en común ciertas cuestiones, difieren también en otras cuestiones importantes, ¿no? Acá es importante marcar también los matices y las diferencias, ¿no? No es lo mismo el conflicto por la tierra, que tiene como protagonistas Arauco, que expande, que acentúa su presencia en el municipio, y entiendo yo que esa acentuación de su presencia tiene que ver con la implementación de políticas ambientales, por lo que explicaba antes, ¿no? de estos instrumentos como nuevas estrategias de acumulación. Ahí hay un conflicto muy claro y muy evidente entre Arauco y los pequeños productores. No podemos decirlo que eso suceda de igual forma en los otros dos casos, ¿no? No hay un actor que claramente esté concentrando recursos y tierra y a través de mecanismos ambientales, digamos, y excluyendo con ello a otros actores. Entonces, también la importancia de marcar las diferencias. En cuanto a la variable de reglas y normas, fue para mí algo, digamos, como cierta investigación y que fue cambiando mi forma de entenderlo. La importancia de pensar que las reglas ordenan el espacio, incluso cuando son de acatamiento voluntario, ¿no? De esto que explicaba, o sea, la certificación FSC o la participación en un programa de reforestación no son obligatorias y sin embargo están orientando algo similar. Planteo en el caso de Fundación Vida Silvestre, ¿no? El hecho de que se estén delineando el programa Red Más, que no va a ser, digamos, está en implementación en otros países y no es un programa de acatamiento obligatorio, pero sin embargo otros actores, por ejemplo Fundación Vida Silvestre, interesados en obtener financiamiento internacional, bueno, orientan sus prácticas y sus iniciativas enmarcándose. Las representaciones, encontré entre los tres casos quizás más similitudes que diferencias, más que lo que pensaba, digamos. Analizando el discurso del parque, de la Fundación de Arauco, aparece reiteradamente la que generaba en la importancia de cambiar las prácticas a título individual, digamos, y en definitiva lo que muchos autores entienden como una despolitización de la naturaleza y de la conservación. Y encontré en el caso al analizar, digamos, las resistencias a estas iniciativas, o sea, básicamente las cooperativas, lo que planteaba recién en los casos, esto de que es una parte de acción que están construidos en base a esta dicotomía, conservar o producir, y fue también un hallazgo o algo que entendí, digamos, en el transcurso de la investigación, que el cuestionamiento es a la dicotomía misma, digamos, ¿no? O sea, no es producir en vez de conservar, sino conservar forma de producir para conservar. Los pequeños productores, en particular los que se encuentran organizados, lejos de ser sujetos pasivos, resisten activamente estas iniciativas, siendo la disputa simbólica un elemento clave. Los pequeños productores disputan los sentidos y representaciones sobre conservación como forma de disputar la tierra y el acceso a los recursos. Bien, y por último, esta es la última diapositiva, ya estamos llegando al final. Elaboré algunas reflexiones finales que, bueno, buscaban esto, ¿no? O sea, algunas reflexiones, bueno, cumplir con el objetivo que es contribuir a la construcción de conocimiento en torno de estos temas. Considero que el haber desarrollado un estudio de caso múltiple me permitió entender y mostrar que más que una estrategia de gobierno unificada y monolítica, la conservación de la naturaleza supone la implementación. Me parece clave, digamos, intenté y creo haberlo logrado, digamos, desarrollar una perspectiva espacial en el análisis de estos fenómenos, entendiendo que la conservación no se da en un espacio, sino gracias a una forma particular de producción del espacio, ¿no? Creo que el concepto de orden espacial tuvo que ver con esa búsqueda, digamos, ¿no? de generar evidencia que produce, o sea, sobre las múltiples formas en que se ordena el espacio,
no teniendo siempre una dimensión espacial evidente como puede ser la acción. Luego también la importancia de un enfoque multiescalar, ¿no? Que analice de manera situada los fenómenos y las iniciativas, pero no acotándose al ámbito local, sino atenta a cómo otras acciones que se despliegan a nivel provincial, nacional o incluso global moldean y orientan la producción del espacio en ese lugar situado, e incluso discutir la propia idea de local o cómo desde algunos sectores se entiende lo local, que en algunos casos constituye una forma o tiene como consecuencia el estar restringiendo también las acciones o los procesos a determinado ámbito, como si fuera opuesto, digamos, a lo global, siendo que son complementarios. Bueno, uno de los desafíos que atravesó esta investigación tuvo que ver con esta dificultad a sortear de cómo producir teoría y cómo hacer investigación de casos también sobre iniciativas que están en curso, que se están haciendo, ¿no? En lo que tiene que ver con nuevas formas, o sea, sobre lo que tiene que ver con áreas naturales protegidas, hay ya bastante trabajado. En lo que tiene que ver con nuevas formas de valorización de la naturaleza, esos son, si bien hay un marco teórico, y para mí fue bastante clave descubrir, digamos, la perspectiva estructural y esta idea de entender esas estrategias como nuevas estrategias de acumulación, en lo que tiene que ver con las iniciativas en concreto, se están gestando ahora, digamos, los marcos regulatorios están en pleno proceso de armado y por ende, nada, existe esta dificultad de investigar y producir teorías sobre cuestiones que están muy en proceso. Y bueno, continuará, podría seguir, pero por el momento llego hasta aquí y seguimos en los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lucila. Bueno. A ver, ahí está. Voy a ver cómo se deja de compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Bien. Muy bien, bueno, gracias Lucila también. Bueno, ahora tenemos, es el momento de la intervención del jurado. ¿Quién quiere comenzar a hablar? Si quieren, yo puedo empezar, como fui la primera en mandar mi dictamen. Dale, bueno, entonces yo cierro, fue la última. Pero no sé, acá, no sé cómo se dice en castellano, el chair, Mariana, ¿vos sos la chair de la sesión o así como es No, colectivo? Nos tenemos que autoadministrar los jurados. Perfecto, ok, muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? No sé. Sí, o sea, No tendremos creo que... una hora más para todo lo que son intervenciones del jurado y después Bueno, las devoluciones, las respuestas que quiera compartir Lucila. Okay. Así que pensemos, sí, eso, 10 minutos cada uno y que le quede un buen tiempo a Lucila para tomar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lucila, por tu tesis, por pensar que, junto con tu supervisora, que yo puedo ser una jurado pertinente para entrar en diálogo con tu investigación. Después de muchos años trabajando en misiones, me encanta leer sobre la provincia, y me gusta leer en castellano, así que muy contenta de ser parte de esto. Tengo algunas reflexiones tal vez, y varias de las cuestiones que yo te he transmitido a través de mi dictamen creo que las he trabajado más sistemáticamente en esta presentación, así que muchas gracias. Y cuestiones que me interesan a mí también, ¿no? Como investigadora, geógrafa, preocupada por cuestiones ambientales, tal vez pensando desde otros sitios académicos, pero encuentro en tu literatura, digamos, espacios, lugares en comunes, y desde ahí también me gustaría como pensar con vos, ¿no? Pero un primer comentario que me surge, que cita un poco, te lo hizo, perdón, bueno, que vos lo venís a trabajar acá, es por qué espacio y no territorio, ¿no? Tal vez por esta historia mía, en donde veo espacio como relaciones de poder, ¿no? Que se territorializan, que se materializan, basadas también en discursos y en lo simbólico. Pero está bien, creo que un poco lo
también son decisiones, ¿no? Bueno, nos gusta este concepto, trabajamos este concepto y está bien, pero como traes la cuestión espacial y ven tus conclusiones, algo que me hace pensar en un autor que vos trabajás, pienso en el concepto de espacio como palabra clave, keyword, que Harvey trabaja. No sé si has visto esto, pero bueno, él hace como una mirada de 3 cuestiones centrales, cómo define el espacio, ¿no? Un espacio absoluto, relativo y relacional. Y creo que en tus conclusiones veo esto, ¿no? No podemos pensar el espacio como un objeto ahí, sino pensar en procesos que generan espacio. Entonces, un comentario rápido es, digamos, ¿te has encontrado con esta literatura de Harvey? ¿Te ha servido para pensar esto? Porque no lo veo trabajado en tu tesis estos 3 diferentes aspectos de espacio, ¿no? Si podés comentar brevemente acerca de esto. ¿Les parece? ¿Voy haciendo así o claro, no sé? No sé. Comento algo por ahí que funciona en otras defensas similares. Por ahí quizás haya comentarios que se articulen entre sí de parte de los jurados, entonces por ahí conviene que hagamos las 3 intervenciones completas a los jurados y después ella retoma y puede contestar más relacionalmente, ¿no? Exacto, ok, muy bien, bueno, gracias. Así que nunca estuve mal. Mi nota. Genial, entonces eso que seguramente lo vas a poder relacionar con otras cosas. Pero después hay cosas que a mí me interesan, digamos, de lo que es el conocimiento situado, ¿no? Y un poco te preguntaba eso, ¿no? De la experiencia de trabajo de campo y cómo uno genera conocimiento. O sea, creo que es en la producción de una tesis de doctorado, un estudio de doctorado de tantos años que uno puede sentarse, bueno, vamos a pensar cómo estamos generando conocimiento. Yo creo que más que nunca en la actualidad necesitamos pararnos a pensar, bueno, quién está hablando y desde dónde habla y cómo habla. Entonces, me gustaría ahora un poco pensar eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesaría saber qué aprendiste vos de nuevo en ir a misiones, que es un poco que tal vez no sé desde dónde vos estás produciendo este conocimiento, ¿no? Si sos misionera, si es algo nuevo. Digo, lo pienso esto desde mi propia experiencia también como una argentina haciendo ciencia en el norte global, donde me pregunto a mí misma, digamos, cuál es, o sea, ¿quién soy yo para ir a tal lugar hablar de los otros, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo entraste al campo, cómo generaste espacios participativos que vos contás en la tesis, estas dificultades de contactar a la gente de una empresa, ¿no? Que tienen que ver también con relaciones de poder, ¿no? Con algunos accedemos a hablar y con otros no. Me interesa eso, tiene que ver para mí con la cuestión epistemológica que vos mencionás, pero que no llegás a tratar y a reflexionar. Un poco eso, ¿no? De ¿qué aprendiste vos de nuevo al ir al campo? ¿No? Y es un campo que también ahora vos lo estás como redefiniendo, ¿no? Como, bueno, para mí ir a Costa Rica también fue campo. Y bien decís, ¿no? Bueno, porque me ayuda en el acercamiento al campo. Y para mí es una preocupación también porque tal vez desde otra mirada, otra perspectiva teórica en la geografía que tal vez no vemos tanto, bueno, vos estás hablando acá de estructuralista y postestructuralista, que es un poco más la cuestión fenomenológica, ¿no? De cómo pensamos y sentimos, ¿no? Este concepto de sentipensante, ¿no? que escuchamos cada vez más en ámbitos decoloniales, postcoloniales, de pensar una otra geografía o de sentir otra geografía y a la vez entender que hay otros que sienten y piensan diferente del espacio en este caso, ¿no? Que lo ligo mucho con estas categorías de evaluación de la naturaleza. Perdón, porque yo lo pienso en inglés, no sé cómo es en castellano, pero que vos traes de Eve Best, que lo mencionás, y que justamente estoy trabajando en estos días con esto y me parece muy interesante, ¿no? Como decir, bueno, la naturaleza se evalúa también más allá de lo económico, se evalúa en sí misma, pero también en forma relacional.
Y entonces, bueno, es como nosotros nos ponemos en la foto, digamos, en la generación de estos conocimientos, pero como también miramos cómo otros la están valuando más allá de lo económico. Que yo creo que si bien vos decís, bueno, mi tesis es la evaluación económica, en tu narrativa veo que hay otras valuaciones, ¿no? Otras valorizaciones de la naturaleza que surgen de los modos de vida locales, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, a mí me interesa esto de lo local global, que si bien no lo trajiste, sí, como un concepto, digamos, que vos querés usar para ver, surge un poco de tu análisis, ¿no? En esta cosa que vos que emergen en un método cualitativo de trabajo de campo de análisis. Y bueno, acá la escala es central, ¿no? Y cómo esta escala, otra vez, ¿no? ¿Qué es lo global, qué es lo local? No es solo es lo que te permite ver o no ver, sino también cómo uno cambia el objeto de estudio, ¿no? Entonces es una reflexión que yo me hago y me gustaría escucharte a vos en todo caso después, saber vos cómo, digamos, tu posicionamiento como productora de conocimiento, en este caso académico. Creo que esas cuestiones nomás. Gracias. Brian, ¿seguís vos, te parece? Estás muteado. Si vos, Hortensia, si Y si querés tenías seguimos, y comentarios digo, en esta porque misma viste que línea, ¿Cómo, perdón? si querés seguir vos, si tenés comentarios en la misma línea que Andrea. Ah, bueno, sí, creo que sí, porque ambas tenemos el problema del origen. Bueno, dale, entonces sigo yo. Bueno, a ver, en primer lugar, decir que es una muy buena tesis. Te felicito, Lucile, felicito a Mariana y a todo el grupo, porque es un muy buen trabajo el que has hecho y el que han hecho, digo, porque también entendiendo que es tu trabajo, porque hay mucho de soledad en esto, pero también hay mucho de colectivo. Así que bueno, eso en primer lugar. ¿Qué cuestiones? A ver, algunas las compartí, voy a retomar parte de lo que compartí en el dictamen, pero también algunas otras cuestiones en las que seguí pensando y sobre todo ahora escuchándote y también a partir de la intervención de Andrea, ¿no? Y uno, como cuando evaluadora te toca particularmente considerar una tesis doctoral, fundamentalmente lo que mira es la relevancia y la consistencia, ¿no? Me parece que son como las dos grandes cuestiones. Y digo, y esta es una tesis que trabaja un tema de gran relevancia, digo, que atraviesa las geografías contemporáneas, como son las políticas ambientales en sentido amplio, como prácticas espaciales, en tus términos, como prácticas de ordenamiento espacial. Y respecto de Misiones, ¿no? Vos ahí decías, recuperabas recién al principio, elegiste Misiones, particularmente el norte, como caso emblema. Y digo, hay algo allí, me parece interesante también para rescatar, que es esto de Misiones, quizás recuperando el discurso del pionerismo, de lo pionero, ¿no? De la historia de Misiones está muy articulada al discurso de lo pionero y también está siendo pionera en este tipo de prácticas de conservacionismo neoliberal, ¿no? Entonces, mirar Misiones es interesante para mirar lo que está ocurriendo, puede estar ocurriendo en otros lugares, ¿no? Entonces, eso también constituye parte de la relevancia del tema y del caso que elegís. Y la otra cuestión que decía que me parece central y que da cuenta de la calidad de la tesis es la consistencia, ¿no? Hay allí una fuerte articulación entre las preguntas, los objetivos, el diseño teórico-metodológico, la producción de datos, en el estilo de escritura, además se nota, no solamente en la estructura del texto, sino en el estilo de escritura, una fuerte reflexividad sobre el proceso de investigación. Y esto es lo que una espera encontrar justamente una tesis en general y particularmente de una tesis doctoral, ¿no? Su consistencia interna y el carácter reflexivo del proceso y por lo tanto del producto. Está claro que tenés un muy buen manejo de la bibliografía especializada en el tema, es interesante todo el corpus de fuentes que trabajaste y sobre todo de las fuentes primarias.
hay allí algo también que destaqué de la escritura, no sé, es algo que a mí particularmente siempre me interesa mirar, que es el tema de la comunicación, es como uno investiga, pero después eso cómo se traduce en la comunicación del proceso, y es una tesis muy bien escrita, da placer leerla, es muy fluida, y es fluida también en ese aspecto reflexivo que decíamos, que decía recién, ¿no? No solamente respecto de estar mostrando la articulación entre partes, sino sobre todo del propio proceso de reflexión que vos llevaste adelante. Decía también que me parece que contribuye a la problematización de la cuestión ambiental, digo, un aspecto central para pensar hoy nuestros órdenes o desórdenes espaciales. Dentro del campo de geografía, a mí particularmente lo que me interesó también fue mirar cómo problematizás al Estado, digo, y las políticas públicas, que es algo que es, digo, una mirada que se viene desplegando en diferentes campos de conocimiento, pero no está tan presente en nuestra disciplina, entonces eso también me parece algo a destacar. Coincido también en lo que decía recién Andrea respecto en particular del análisis multiescalar que propone, la problematización de lo local, me parece que tiene como un peso, una fuerza muy grande. Después, bueno, alguna serie de preguntas, algunas las fuiste respondiendo. La primera tenía que ver justamente con cómo vos arrancás, la imagen que colocás en la portada y cómo planteás inicialmente tu formulación de problema de investigación, que tiene que ver con dos imágenes, una imagen en visual y una imagen discursiva, ¿no? Que es la de los valores del verde. Ahí respondiste recién al principio, ¿quiénes hablan cuando vos estás haciendo esas afirmaciones respecto de lo que se ve en la imagen? En este proceso de naturalización que buscas hacer respecto a las políticas ambientales, también me parece importante desnaturalizar. Allí no se ve, no es evidente. Se mira en todo caso, más que ver, ¿no? Se mira porque se está mirando con ciertas lentes. Recién decías, son ciertos discursos, esa mirada te la instruyeron en ecología y biogeografía, digo, en ciertos lugares te hacen ver ciertas cosas, ¿no? Si bien los lenguajes visuales no formaron parte de tu objeto de discusión en términos de representaciones, como entras por ahí, ¿viste? Me parece interesante también como repensar el lugar de las imágenes y la construcción del discurso a través de las imágenes. Y también problematizar la imagen cenital, ¿no? Porque hay mucha fuerza en la construcción del discurso de lo verde desde las imágenes verticales, cenitales. Y pensaba, hay otro tipo de imágenes, las horizontales, que por ahí nos aproximan a ver más la desigualdad, las fragmentaciones, ¿no? Que no necesariamente la imagen cenital y sobre todo a cierta escala cartográfica nos permite ver. Bueno, esa era una cuestión. Después, bueno, también ahí lo retomaba recién Andrea, la discusión en torno a espacio y territorio, ¿no? Claramente hubo un desplazamiento del término más normativo, decías recién, de ordenamiento, de orden territorial, pasaste el orden espacial. Y acá también, ¿no? A ver, una serie de cuestiones que van más en un plano de conversación que de pregunta, digo, porque son temas que a mí también me interesan, digo, todos los que estamos acá estamos trabajando sobre estos temas y estas son instancias en las que también pensamos colectivamente sobre estos asuntos que nos preocupan, ¿no? Y está claro, porque, digo, recién lo explicaba, elegiste orden espacial porque te interesa trabajar la idea de producción del espacio y mirar esto cómo se produce, pero por otro lado, también se está abandonando un sentido que se está disputando, sobre todo en nuestra región, en el sur, de lo territorial, que no solo esté asociado a lo estatal, ¿no? Que también produce en territorio otros actores y no solo el Estado. Y cuando argumentabas por qué dejaste orden territorial, hiciste referencia a la normativa. Entonces, con lo cual se sigue reforzando que solamente el territorio produce, el Estado produce territorio, ¿no? Entonces, digo, ahí hay algo como para, me parece, que sigamos pensando, ¿no? En relación con eso. También algo similar, me quedé pensando con relación, esto no lo coloqué en el dictamen, a la denominación de las políticas, que tú y te usaste el ambientales barra de conservación. Y ahí básicamente la justificación que das tiene que ver con cómo los autores de esas políticas las denominan. Pero pensaba, digo, en términos de construcción teórica del concepto, digo, podemos salirnos de esas categorías nativas de los actores y pensar, bueno, ¿cuál es la definición de esas políticas que contiene? Digo, no podemos pensar que todas ellas son políticas de conservación. Creo que ahí hay como una resistencia a pensar que ciertas prácticas como la de certificación no pueden ser de conservación. Y en ciertos aspectos son de conservación. Quizás
todas ellas están hablando de diferentes formas de conservación, con lo cual quizás podemos hablar que estás trabajando sobre políticas de conservación y no es necesario acotar el ambientales. Es una de las formas de las políticas ambientales. No sé, también para seguir pensándolo, porque este es otro concepto, el de ambiente, digo, que también hay que seguir discutiéndolo y pensar en los contenidos políticos de esos diferentes sentidos. Hay una cuestión que comentaba también en el dictamen, que tiene que ver con el concepto de pequeño productor, ¿no? Que no lo utilizas estrictamente como un concepto operativo, pero sí termina siendo un concepto descriptivo, digo, es el término que vos utilizás para hablar de esos sujetos, de ciertos sujetos locales, ¿no? Como parte de la localidad. Entonces la pregunta que te hacía ir al dictamen es, ¿qué revisión haces de haber utilizado ese concepto? ¿Cuán útil te resultó? Si tenés que pensar a la luz del desarrollo y el cierre de la investigación, si sería necesario repensar otro concepto, revisarlo, redefinirlo, ampliarlo en su acepción. Ahí ¿qué cuestiones podés comentarnos respecto de eso? Y por último, dos últimas cosas. En relación con esto, con ciertos sujetos locales, con los pequeños productores, también pensando escalarmente. Y como parte de las prácticas de contestación, ¿pudiste ver también la participación con formación de redes de cooperación entre esos actores locales y otros actores locales de otros ámbitos, particularmente de la cooperativa Cabureí y de la cooperativa de trabajo Parajes Unidos? Digo, porque la forma de contestar el discurso dicotómico de conservación versus producción, hablando de esto que decías recién, ¿no? Conservar produciendo, aparece en otros espacios y por parte de colectivos con similares características. Entonces hay allí una articulación también multiescalar de parte de esos sujetos subalternos. Digo, ¿pudiste detectar algo de eso? Y una última, hay la idea de orden espacial o particularmente a esta relación entre esos dos conceptos ordenadores que son, decías, naturalezas políticas, orden espacial. Uno de las variables fue recursos, ¿no? Y si bien no podemos, obviamente, dejar de reconocer la importancia de la tierra, no sé si como recursos o como factor, pero también pensaba si seguir insistiendo con la categoría, otra categoría para contener aquello que algunos llaman recursos y otros no llaman recursos, ¿no? También una cuestión de orden más teórico-metodológico, pero que también tiene efectos reales, prácticos, de cómo contribuimos a visibilizar acciones a ciertos procesos y no a otros, ¿no? Cómo contribuimos incluso a reproducir lo que estamos cuestionando en algún punto. Esa me queda también como una preocupación. Pero dicho esto, con el espíritu de seguir pensando colectivamente todas estas cosas. Para la mayoría de estas cosas no tengo respuesta, así que me interesa la conversación. Y muchas gracias y felicitaciones de vuelta. Gracias. Bueno, bueno, en primer lugar les agradezco a Mariana y Lucila por invitarme a formar parte del jurado, a leer la tesis. Nada, me acordaba de haberla conocido Lucila por allá por Andresito hace no sé, un montón de años, las primeras veces que iba. Este, bueno, la verdad que tenía muchas ganas de leer la, la tesis desde hace años, la venía esperando. Y la verdad es muy buena la tesis, me gustó muchísimo, me gustó mucho cómo está organizada, cómo está articulada, también cómo está escrita,
muy amena, muy clara, tal como dijo Hortensia. Este, está llena de ideas muy sugerentes, como permanentemente afloran ideas, propuestas, reflexiones de mucha profundidad, lo cual también demuestra muchos años de trabajo en esta región, en esta zona, y también trabajo conceptual y teórico. Está muy bien llevado los conceptos teóricos que va utilizando en función de este análisis. Como está muy bien explotado las discusiones, los conceptos. Como dije en el dictamen, también llama mucho la atención el caudal bibliográfico que usás. Me parece que apelaste prácticamente a todas las personas que trabajaron en misiones durante los últimos 40 años. Para quien quiera meterse en la región, acá hay un muy buen mapa sistematizado que se ha producido. Este, el- me resultó muy sugerente también la pregunta con que se inicia la tesis, esta de estos distintos tonos de verde. Me resultó sugerente porque me pasó lo mismo. También me parece que a- a quienes comienzan a trabajar en misiones en algún momento también es muy llamativo este enfrentamiento con esta imagen satelital que se ha ido transformando con los años. La que vos mostraste aquí recién es muy diferente a la que se veía hace 20 años atrás, pero sigue teniendo la misma contundencia la provincia sigue estando bastante delimitada en una imagen satelital, este, contorneando los límites políticos. Los límites de la selva acompañan los límites políticos y eso tiene una fuerza muy grande y genera muchas preguntas. Bueno, fue la pregunta que generó este. Bueno, y en lo particular, en lo personal también, la verdad que fue muy movilizante leerla la tesis, este, porque muchas de las reflexiones, las preguntas que aquí aparecen, yo me las hice, no con resultados tan fructíferos como aparecen en la tesis. Me parece que en eso también aparecían muchas respuestas a, o líneas de respuestas, no respuestas cerradas, pero aparecían muchas sugerentes respuestas a preguntas que yo me vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Este, y nada, está buenísimo eso. También porque muchas de las personas que vas mencionando las conozco y está bueno eso también volver a gente conocida. O me imagino que las conozco, pues no pones nombre y apellido, pero no, es bastante claro por dónde está yendo. Este, eh, bueno, eh, creo que es muy interesante esta pregunta que aparece por los distintos tonos de verde, por la imagen esta satelital con la que comenzás trabajando. Y toda la tesis va tratando de responder eso, por qué Misiones, y en particular el norte, pero Misiones en general se constituye en este territorio ambientalista, que desde el sentido común, desde las respuestas que dan muchos actores en la provincia, sería por la prevalencia de la selva. Toda la tesis es un esfuerzo por superar esta respuesta, por ir mucho más allá de esta respuesta. Que, como vos lo volviste a mencionar aquí, este despliegue ambientalista, gubernamental, no gubernamental, etcétera, de las empresas, etcétera, va mucho más allá de una búsqueda del bien común, pero que continúa estando presente.
esa búsqueda. Yo creo que los actores no mienten cuando mencionan esto también. Pero vos lo trascendés, la tesis lo trasciende a esto. Parece que es interesante también que la tesis tiene un fuerte tono de denuncia en relación a esto. Hay una crítica que atraviesa toda la tesis a determinados actores, a las acciones, a las propuestas de determinados actores. En algunos momentos llega a ser bastante explícito esto. Este, la denuncia no la empobrece, no empobrece el análisis, sino por el contrario, también es otro aporte más que realiza la tesis. Me pareció muy interesante esta idea que vos mencionás de punta de lanza. No lo mencionaste recién en la exposición oral, pero de manera reiterativa aparece en la tesis. Yo creo que es para continuar elaborando este concepto que aparecería como de sentido común por momentos. este, no tiene la contundencia de un concepto teórico muy elaborado, pero me parece que hay mucho en cómo vos lo vas trabajando y vas elaborando esa idea que está vinculada a tratar de explicar estos procesos políticos que no están del todo consolidados, que están mostrando un devenir, están mostrando algo que probablemente vaya a consolidarse en el futuro o no, pero están mostrando, le están dando a este territorio una dimensión temporal hacia el futuro. Vos no solamente mostrás muy claramente la trayectoria histórica de toda la región, sino que me pareció muy eh, innovador, sugerente, rico, que también hay una dimensión histórica hacia adelante, hacia el futuro, que por momentos te animás a visorar, por otros momentos no, pero eso está presente. Hay una mirada hacia adelante que, que en general en las ciencias sociales se busca evitar, se busca tener reparos. Y acá, con esta idea de procesos que se van adelantando a un devenir, que están esperando los actores que suceda, me parece que le da una vuelta de tuerca muy interesante. A mí, en lo personal, me permitió ver un montón de otras cuestiones que creo que permiten esta misma idea aplicarla a otros campos, a otras regiones. Me parece que ahí hay algo que en general uno en lo personal y en las ciencias sociales en general uno no se anima a realizar. Este, bueno, básicamente por ese lado van las ideas. Me parece muy interesante también cómo esta idea de misiones verdes se va mostrando, cómo se construye más allá del discurso ambientalista o del discurso de las organizaciones ambientalistas o del discurso sobre todo estatal, que hubo una campaña muy fuerte, sobre todo desde la década del 90 en general, ¿no? Pero vas mostrando cómo esto se construye en relaciones, en vínculos formales y sobre todo informales entre estos tres procesos que vos analizás. Creo que están muy bien seleccionados. Por momentos me preguntaba por qué elegiste estos tres y no otros procesos en el mismo sentido que tienen lugar en la provincia, pero para mostrar esto, estos tres casos son muy claros, este, y son también los más contundentes, los que permiten un análisis más en profundidad. Este, bueno, eso, básicamente, por ahí lo seguimos más adelante. Bueno, y espero, me parece que es también
esta región permite continuar este, en el estudio, porque hay procesos que están muy fuertes, que están en marcha, bueno, y vos los demostrás. Así que hay muchas preguntas a futuro, a ver cómo va avanzando esto. Por eso, no sé, antes de iniciar esta instancia, te preguntaba si seguías vinculada al CONICET o a alguna de estas entidades de investigación para ver si vas a continuar trabajando en esto. Es, una tesis doctoral es un primer paso, no es el paso final en absoluto. Y esta tesis muestra que hay mucho para seguir haciendo. Eh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Bueno, ¿tomo yo la palabra? ¿Sería así el protocolo? Bien. Bueno, nada, primero decir que en serio, gracias, o sea, no es de formalidad, no es un lugar común, o sí, y por algo será común, pero es de verdad muy, muy rico, o sea, estuve desde el vamos muy contenta, digamos, con la conformación del jurado, es bueno poder sugerir y elegir y nada, está superando incluso mis expectativas este intercambio. O sea, para mí es muy significativo que estén en esta instancia personas a quienes yo leí, cito, que me hicieron pensar varias cuestiones y que estemos pudiendo hacer este ida y vuelta es rico y emocionante también. Así que agradecida por eso. Me hice acá un mapa de las cuestiones que fueron planteando, obviamente quedarán cosas que no llegué a contestar, me dicen si estoy obviando algo que fuera central para ustedes. Voy a empezar por lo más comprometido subjetivamente hablando, que es un poco los comentarios de Andrea en relación bueno, nuestro rol, a mi rol y nuestro rol como productores de conocimiento. Esta pregunta de qué aprendí de Misiones, o por qué fui a Misiones, qué esperaba encontrar. Es efectivamente algo que, bueno, que atravieso, consciente o inconscientemente, o sea, problematizándolo o no, pero indefectiblemente atraviesa todo el proceso de producción de conocimiento. Es cierto, o sea, tus comentarios, Andrea, fueron para mí como muy sintomáticos, los del predictamen me refiero, muy sintomáticos de que yo en la exposición de cómo fue mi proceso, obvié mi mente, no fue solo la mente, digamos, fue mi ser todo, obvio, hablar de algunas cuestiones para mí fue sintomático de que me costó, o sea, de que son preguntas que no tengo saldadas, no porque se vayan a responder de una vez y para siempre, pero preguntas que me cuesta, digamos, afrontar. Y que tiene que ver para mí no solo como con la otredad que se abre en el rol de investigadora con respecto a las otras personas con las que contacto, cuyas acciones y representaciones estoy analizando y que voy y que entrevisto, o sea, con respecto a eso se me ocurren cosas para decir, como por ejemplo que sí, yo efectivamente me siento más cómoda, o hasta ahora me sentí más cómoda poniendo el foco, digamos, hablando así mal y pronto, como en el poder, ¿no? Como entrevistando a miembros de fundación o del Estado, no porque piense que los trabajadores del Estado, de la fundación, encarnen el poder, pero digo, me sentía más cómoda en esa situación de entrevista con ese tipo de actores que quizás sí con los productores de la cooperativa, no sé, me atravesaba como, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá? Hace 4 horas que estamos en entrevista y ellos podrían estar no sé, produciendo, cosechando mandioca o en una asamblea o descansando, y sin embargo me están dando su tiempo. Y bueno, y me respondo, incluso en el grupo de investigación son cuestiones que emergen y es como, bueno, la otra persona ahí sabe qué es lo que está haciendo, se acepta participar de ese encuentro, también le significará algo, pero bueno, son respuestas que me doy y que igual me sigue esa pregunta. Yo creo también que en mi caso particular, voy a hablar por mí porque no sé cómo le sucede al resto, también tiene que ver con sentirme
un poco otra en cuanto a colegas, ¿no? Como la pregunta de, ¿soy investigadora? ¿Soy buena investigadora? ¿Es esto lo que se supone que haga? ¿Es este rol cómodo para mí? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y bueno, esa pregunta no la tengo respondida, digamos, como que sí me he sentido otra en cuanto a pares también, digamos, ¿no? O sea, no es solo con ese actor al cual estoy yendo a que me dé información, digamos. Y también pienso que volviendo al terreno de los otros actores entrevistados, por simplificar, en particular la cuestión de que fueran misiones, no siento, o sea, de que fuera, digo, un lugar distante y por ahí no tan cercano a mi cotidiano. En mi caso no sentí que haya sido una variable de peso, digamos, sí por ahí una cuestión más de clase o étnica, que se pondría en juego también si trabajara con personas en situación de calle en el barrio en el que vivo, o con el encargado de edificio, del edificio en el que vivo, digamos. Ahí la cuestión del espacio, de la ubicación, no la sentí como un condimento, digamos. Tengo sangre correntina mesopotámica, por ahí tenga que ver algo con eso también. Bien, podría seguir hablando, pero había varias otras cosas que quería recuperar también. La cuestión de por qué Estado y no territorio, esa reflexión, ese comentario, bien geográfico. Me gustó, Cita, lo que decías recién de, bueno, como esta trampita que nos hacemos a veces de en paralelo ir disputando ciertos significados, pero bueno, hasta que no esté lista, hasta que no esté ganada, digamos, esa batalla, voy a usar otro para que no quede pegado. Sí, es cierto, no lo había pensado en esa clave. Me parece que, sí, bueno, fue lo que conté, digamos, que me parece que hay mucha riqueza en las discusiones sobre ordenamiento y me parece una picardía, digamos, que queden esas discusiones tan constreñidas a ordenamiento territorial. Me parece que tiene mucho a aportar para entender la producción del espacio y bueno, por ahí fue la elección, pero coincido y gracias por ese aporte, no lo había pensado así. En relación con lo que decías, Andrea, también en cuanto a esto, no revisé los trabajos de Harvey sobre esta conceptualización de espacio como absoluto, relativo, relacional, o sea, sé que existen, pero no me metí a recuperarlos. Sentí que con la idea de Lefebvre, digamos, de pensar el espacio como dimensión intrínseca, el espacio no como foto, sino como proceso, me era suficiente. Le tengo, por motivos que no podría explicar porque ni yo los entiendo bien, le tengo como cierto rechazo a la trialéctica del espacio, entonces ya cuando me aparecen no sé, esos tres conceptos así que se supone que son complementarios, pero después a veces, no sé el caso de Harvey porque no lo revisé, termina siendo como un análisis medio como encorsetado, bueno, pero es prejuicio, o sea, podría analizarlo y seguramente tendría cosas para aportar. Me gustó, lo voy a seguir pensando porque todavía no lo entendí del todo, pero el comentario que hacías, Andrea, en cuanto a la escala también como, bueno, sí, como instrumento que hace que el objeto de estudio en sí mismo mute. Es verdad, y yo, o sea, caí en la cuenta al leer tu predictamen, Cita, de que la cuestión de la escala yo no la... aparece en mi análisis, digamos, pero no lo conceptualizo. En verdad me di cuenta hacia el final de la investigación y dije, uy, estoy usando escala acá, escala allá, escala acá, recupero, Andrea, tu trabajo en el cual eso aparece explicitado, la importancia de un enfoque escalar crítico, y sin embargo no estoy diciendo cómo entiendo escalas, qué entiendo por escala. Y bueno, y fue como, bueno, quedará para un futuro, pero me alegra saber que esté utilizada consistentemente, digamos. ¿Qué más? Gracias, Cita, por el
el comentario de desnaturalizar la mirada, me lo sinteticé así, y esto de que una cosa es mirar y otra cosa es ver. Es cierto, no había, no se me había ocurrido, digamos, esa distinción, y pienso que ahora sí podría explicar o explicitar eso con eso, sigue haciendo esa salvedad que no es menor. Sí, es algo re pendiente en geografía, ¿no? O sea, sé que existen claramente personas que vienen trabajando en esta línea y quienes no venimos trabajando específicamente o haciéndonos esas preguntas, caemos, como reproducimos cosas gratuitamente, digamos, o bueno, pierde riqueza el análisis porque efectivamente las imágenes tienen un poder en la internalización de normas, para usar un término que uso yo, muy fuerte, y está bueno poder estar atento también a estas cuestiones, así que gracias por eso. Y voy acá moviendo en el papel. En cuanto a la articulación multiescalar entre actores, que me preguntaba Cita en particular, si las cooperativas, como si esto de cuestionar la dicotomía tenía que ver con ideas que circulan en otros ámbitos y a otras escalas. No es algo que llegué a analizar así en detalle, pero entiendo que sí, o sea, en las dos aparece la agroecología como paradigma político, productivo, de movimientos sociales en el cual se inscriben, que entiendo que es algo que surgió, digamos, por el hecho de estar articuladas esas cooperativas a el Movimiento Nacional Campesino Indígena o la CETEP, ¿no? Donde se están discutiendo y hay posicionamientos claros en el marco de la agroecología que tienen que ver con cuestionar ese versus. Lo quería decir antes con lo de ordenamiento territorial, de territorio y espacio. Sí, lo mismo, esto que me decía Cita de por qué recursos, o sea, si el uso de la categoría recursos no sería conveniente revisarlo también. Me surgió en algún momento de la investigación, Mariana tuvo también, ahí me hizo como un alerta en cuanto a esto. Bueno, uso medio, pareciera críticamente, digamos, la categoría de recursos, siendo que hay discusiones, por ejemplo, sobre bienes comunes, o, bueno, incluso sin que haya categorías alternativas, digamos, bueno, qué supuestos hay en el uso de la categoría de recursos. Sí, coincido, es algo a seguir pensando y seguro a no naturalizar, digamos, o cuestionar ese uso. Juntando un poco los comentarios de Cita y de Brian, ahora recién, me gustó, o sea, es tan buena, obviamente, son muy ricos estos intercambios porque a partir de lo que yo pienso, intento comunicar lo que ustedes entienden de lo que yo intenté comunicar, más sus ideas propias, va cuajando la cosa, digamos. En particular, en relación a esto de misiones como pionera, en relación a ciertas iniciativas de conservación, y lo que recuperabas vos, Brian, de misiones como punta de lanza, que son dos ideas que yo asocio, digamos, y trabajo de manera conjunta cuando analizo sobre todo el programa Red Más y misiones, digamos, como insertándose o posicionándose como punta de lanza en esta política en definición. Ahora escuchándolos me parece también algo rico, digamos, y a seguir trabajando, quien quiera hacerlo, cómo la idea de pionera tiene que ver con, como decías vos, Cita, recién, con la génesis o con la historia de la provincia, ¿no? Como algo medio recuperado del pasado y punta de lanza hacia el futuro, digamos, ¿no? Que me parece clave acá en lo que decías, Brian, recién, me gustó esta reflexión de, bueno, como en las ciencias sociales a veces se le escapa a esta cuestión de, porque podría parecer que uno está haciendo futurología, digamos, si habla de un futuro. Para mí fue muy claro en ese caso, en el de Fundación Vida Silvestre,
que las expectativas inciden, digamos, ¿no? O sea, que no es futuro si hay ya una expectativa, la expectativa es presente, digamos, ¿no? Entonces, la fundación, la consultora, quieren financiamiento y especulan, sí, consideran que si realizan determinadas acciones hay más probabilidad de que ese financiamiento llegue, ¿no? Entonces es un futuro, pero concreto y presente y bastante palpable, aunque sea difícil dimensionarlo a veces, pero se ve. Creería que por el momento estoy. Me dicen si hay algo que se me esté escapando. Gracias. A ustedes. Gracias, Lucila. Muchas gracias. Bien. Yo podría seguir haciendo, pero me parece que tenemos que... Sí, no, entonces eso le iba a decir, por ahí en general, también en estas situaciones se le dice a la directora si quiere intervenir, digo, para hacer también su comentario sobre el proceso. Sí, justamente había habilitado el micrófono. Bueno, sí, creo que en relación al proceso yo quiero, bueno, dos cosas, ¿no? La importancia de esta instancia también como parte del proceso. Quiero destacar y, bueno, un poco siempre la elección de un jurado, no sé, o al menos lo que pienso es en que ese jurado sean personas que puedan hacer digamos, un aporte con su lectura, digamos, ¿no? Más allá de que, bueno, eso también abre ciertos riesgos en relación al tenor de las observaciones que pueden hacerse, porque son personas, bueno, especialistas y que tienen toda una reflexión en torno al tema, y bueno, pero creo que suma esto que sumó todos los comentarios de los tres, digamos, en los dictámenes. Creo que le puso mucha adrenalina en estos días. Con Lucila estuvimos hablando bastante, porque bueno, sí, o sea, sí, fueron todos comentarios muy pertinentes, comentarios que ayudan a repensar algunas cosas, digamos, sobre todo lo que viene hacia adelante. También los incisivos comentarios de Andrea en torno al capítulo de la metodología, o cuestiones que sí. Perdón, no, eran incisivos, perdón. No, en el sentido de que evidentemente el apartado metodológico, a ver, no nos explayamos lo suficiente quizás en algunas cuestiones que son las que a vos te generaron como inquietud, y eso se retomó en la defensa. Para que entiendan de dónde vengo, soy profesora justo de métodos cualitativos, entonces estoy metida en sí. Y además creo que, no sé, yo identifiqué también como que es un aporte, más allá de tu origen en la academia acá, tu mirada que también has ido construyendo en el norte, y creo que hay algunas de las cuestiones que me parece que trajiste que se vincula también con eso, ¿no? Entonces, nada, fue súper interesante recibir los dictámenes de los tres y también la otra cuestión es que, bueno, también la tesis como que despertó una variedad de inquietudes que sinceramente cosas que no nos habíamos detenido a pensar, la cuestión de la imagen, que sí había en la introducción de la tesis una reflexión sobre eso, pero bueno, también quedarnos pensando en algunas de las cuestiones que planteó Cita, y cuestiones que uno también más allá de las observaciones o comentarios o inquietudes, también aquellas cuestiones que resaltaron y que a lo mejor a uno no le
no le prestan atención. Me quedo mucho con esto que rescató Brian de punta de lanza, que, digamos, lo leí en la tesis, me pareció interesante, pero me parece como una idea que es más que lo que me pareció cuando la leí, quizás porque, bueno, vengo trabajando con Lucila y porque lo hemos charlado y qué sé yo, pero hay cosas que a veces uno las pasa, que surgen, digamos, que quedan escritas pero que son más relevantes de lo que uno cree, quizás, ¿no? Entonces, no sé, creo que fue un intercambio muy rico la lectura de los tres y esos dictámenes creo que sirven incluso para, como yo sigo en este rol de directora de otros tesistas, me parece que me vienen bien también, a veces no viene mal, más allá de la experiencia que uno va como acumulando, siempre, bueno, hay cosas para seguir pensando, ¿no? Así que desde ese punto de vista también. Y por último, sí, quería un comentario final en relación al trabajo de Lucila, que fue, o sea, un trabajo enorme. Yo creo que lo conozco desde el inicio del proyecto original, el otro día nos acordábamos, yo, qué bueno todo lo que hizo, porque en realidad esta tesis terminó derivando en algo para mí mucho más desafiante, mucho más interesante que la idea original de la que habíamos partido, y todo eso es mérito de ella, digamos, ¿no? Y de una búsqueda también que fue haciendo y también de lecturas que ella fue incorporando, que le fueron cambiando la mirada y el foco hacia cuestiones que derivaron en lo que es hoy este trabajo. Así que hay como un mérito enorme de Lucila, que para mí también fue muy, muy gratificante, ¿no? Y me gusta también cuando los tesistas, por ahí yo tengo una intervención mayor al inicio, pero cuando luego se apropian de eso y van como construyendo un camino propio, que yo, bueno, trato de acompañar, digamos, lo mejor que puedo, pero creo que el mérito y el valor y lo que me gusta que ocurra es lo que pasó con esta tesis justamente. Así que, bueno, es ese otro comentario también para que lo sepan y para Lucila particularmente. Y mis felicitaciones también a ella. Así que, bueno, eso, y un agradecimiento enorme al jurado de nuevo. Gracias, María. En términos de procedimiento, creo que ahora debiera salir Lucila y tendremos que hacer el dictamen, ¿no? Le aviso por WhatsApp a Augusto que estamos concluyendo esta etapa. Sí, Augusto figura comentado. Yo también, figura que está conectado, sí. Lucila sale y yo también.